Bueno, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación y en especial al doctor Jorge Vargas, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la República Dominicana. Me han pedido que hable del tema de progestágenos en anticoncepción. Voy a ir más bien rápido en razón de que mucho de lo que voy a mencionar lo mencionó en su estupenda presentación la doctora Hernández, a quien me permito felicitar. Lo que voy a mencionar hoy básicamente es obtenido de estas guías de anticoncepción latinoamericanas que tuve oportunidad de liderar y están publicadas más o menos hace unos 4 o 5 años, pero sobre todo de este libro que se llama Anticoncepción Hormonal, que acaba de ser lanzado en conjunto con el profesor Santiago Palacios, y me permito invitarlos a mediodía, que tengo una nueva presentación para un lanzamiento oficial que va a ser de manera presencial por primera vez en este evento. ¿Quién sabe de anticoncepción? ¿Nuestros gobernantes? ¿O los esposos y las esposas? ¿Los novios, los amantes? ¿Saben mucho de anticoncepción? Porque son los que formulan y los que asesoran. La verdad, yo tampoco sé nada, pero no ando presumiendo como Sócrates, que presumía de no saber. No, yo no presumo, yo no sé nada y tengo claridad como Pessoa que la duda es la certeza de no estar seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es que es uno de los inventos más grandes en la historia de la humanidad, ha sido la píldora anticonceptiva, que mereció esta portada en el año 67 de la revista Time. Si uno quiere saber los hitos de la medicina, mire las portadas de la revista Time. Aquí en esta diapositiva tenemos los objetivos de una anticoncepción que básicamente se refiere a la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad, la aceptación de cada método. ¿Qué son las progestinas? Las progestinas es un grupo farmacológico de sustancias que se parecen a la progesterona. Oh, qué clasificación, qué definición tan tonta que nos trae este colombiano. Bueno, pero es la más acertada. Sin embargo, mi buen amigo Leon Spirov tiene una definición que nos gusta, que es una sustancia que convierte un endometrio proliferativo en secretor. Si el café que ustedes están tomando convirtiera un endometrio proliferativo en secretor, pues sería un progestágeno. Y los progestágenos pueden ser naturales, que solo hay uno, que es la progesterona natural, y las progestinas, que son sintéticos, que es a lo que nos vamos a definir. Por supuesto vienen, como todas las hormonas esteroideas, de este anillo de ciclopentano, perhidrofenantreno, que es común a toda la estructura hormonal que maneja nuestra economía corporal y en particular la economía femenina. Son la clave de la anticoncepción, porque el estrógeno básicamente lo que hace es regular el ciclo, pero la clave de la anticoncepción está en la progestina, en el progestágeno, que como su nombre lo indica, progestágeno, es la sustancia que hace que el embarazo sea embarazo, aún desde antes de la implantación. Hay muchas clasificaciones según el tiempo que han sido introducidas en el mercado por generaciones, según su estructura, estranos, gonanos, pregnanos, y según se deriven de los andrógenos como la nortestosterona o de los progestágenos como la hidroxiprogesterona. Pero esta clasificación de las progestinas a mí me gusta mucho. Es un poquito compleja, pero ofrezco disculpas. Es la familia de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, nuestros protagonistas de 100 años de soledad, la gran epopeya colombiana y latinoamericana. ¿Y por qué se me cruzaron los cables? Porque a veces es más fácil entender la genealogía de la familia de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía que las mismas progestinas, porque tenemos una gran cantidad de moléculas con diferente tipo de clasificaciones, la mayoría de ellas usadas en razón de su efecto antigonadotrófico en anticoncepción hormonal, y esta me parece muy sencilla. De tal forma que, para aligerarlo, o se derivan de la testosterona o se derivan de la progesterona, y hay una especial, que es la drospirenona, que se deriva de la espironolactona. Y hay unas mixtas, sobre todo el dienogest, al cual me voy a referir con un poquito más en detalle. Su farmacodinamia, esta es una publicación de mi buen amigo Andrea Janetzani, y la farmacodinamia también difiere mucho y hay que tenerla en cuenta.
Voy a decirlo de una manera sencilla, colegas. Formular un anticonceptivo es formular una progestina. Si usted quiere saber formular, sepa un poquito de progestinas. El estrógeno está en la diapositiva, más o menos sus funciones en una anticoncepción, pero como lo ven, el gestágeno es el responsable de la inhibición de la ovulación, del efecto contraceptivo. Y también es importante tener en cuenta que hay diferencias en cuanto a la biodisponibilidad, y esto es particularmente importante en los olvidos. Fíjense que el acetato de nomegestrol, que está abajo a la derecha, tiene hasta 46 horas de biodisponibilidad y eso nos permite un poquito más de chance de poder solucionar problemas de olvido. También se diferencian respecto a esa acción androgénica de mayor a menor en la diapositiva de arriba a abajo, en su acción tromboembólica y en su control endometrial. Y también en su potencia, tanto en potencia a nivel endometrial con el índice de McPhail, como la potencia a nivel de inhibición de la ovulación. Un aspecto muy importante es el aspecto no contraceptivo de los anticonceptivos, específicamente de las progestinas, y es muy importante porque hoy en día estamos cerca de que el 50% de la anticoncepción hormonal que se formula es con indicaciones no contraceptivas, es decir, usando los efectos benéficos no contraceptivos de estas. Y tal vez el más importante es el de la piel, y básicamente sus aspectos antiandrogénicos que tienen que ver con su acción progestacional, pero también con la combinación con el estrógeno en razón de su efecto sobre la globulina transportadora de las hormonas sexuales. Aquí está, por medio del test de Hertzberger, la capacidad antiandrogénica de cada progestina, siendo por supuesto la mayor, que le da un puntaje de 100, el acetato de ciproterona. Y el acné, no hay duda que es uno de nuestros motivos de consulta más importantes y donde los progestágenos tienen una gran acción. El efecto antiandrogénico de la piel lo pueden observar ustedes en esta diapositiva y actúa a nivel de la inflamación, de la colonización bacteriana y del exceso de sebo. La combinación de etinilestradiol y progestágenos antiandrogénicos van a suprimir la producción de andrógenos en los ovarios, van a causar un aumento de la globulina transportadora de las hormonas sexuales. Este aumento hace que se abrace mucho más testosterona libre por medio del torrente sanguíneo y de esa razón, al reducirla, va a actuar directamente en la reducción de los niveles de andrógenos. Y ni hablar de su acción a nivel de la 5-alfa reductasa en evitar la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, que es la que es activa en la piel y nos va a producir básicamente el exceso de grasa y de esta manera el acné y la seborrea, así como el aspecto del hirsutismo por la proliferación y el aumento de los andrógenos. De tal manera que en el ovario androgénico, ovario poliquístico, tenemos una gran actividad de las progestinas y siempre debemos tener en cuenta al formularlos. Hay algunas que hoy en día son de nuestra práctica diaria en la formulación, como la drospirenona, que es, ya lo mencioné, una progestina especial derivada de la espironolactona, que también tiene actividad antiandrogénica y también nos sirve mucho para el efecto en el ovario androgénico y en el acné. Pero tal vez el atractivo más importante es el control del peso corporal, de tal manera que la drospirenona, no por su acción en la grasa, sino su acción a nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona, nos puede evitar la retención hídrica que eventualmente se ve con este tipo de compuestos hormonales y de esta manera controlar un poco el peso corporal, evidenciado en este estudio de Foldart que está publicado, e igualmente, como ya mencioné, su efecto antiandrogénico. Se ha relacionado la drospirenona con mayor riesgo tromboembólico, pero fíjense que los datos del estudio EURAS no apoya este postulado. En general, todos los anticonceptivos, que son primos hermanos de la terapia hormonal menopáusica, ya José Luis Neiro hablará de eso más tarde, pues tienen aumento del riesgo tromboembólico, pero la diferencia entre uno y otro progestágeno en este riesgo todavía está en discusión. El acetato de clormadinona, que también lo tenemos en nuestros países, es un progestágeno de acción antiandrogénica suave que nos puede servir para el ovario androgénico. Pero tal vez el dienogest es lo que más nos causa curiosidad, porque es una progestina que químicamente es derivado de un andrógeno, pero que clínicamente se comporta como un antiandrógeno. Es muy bien tolerada
y tiene un gran efecto, como lo mencionó la doctora Hernández y el doctor Celis, en su acción endometrial, es decir, en el sangrado uterino anormal, teniendo también un papel muy importante como antiandrógeno suave en el control del ovario poliquístico y del ovario androgénico y en el control bioquímico de este síndrome, como lo pueden ver ustedes en la reducción de los andrógenos séricos en las diapositivas que están viendo, así como aumento de la globulina transportadora de las hormonas sexuales que nos potencia el efecto antiandrogénico de este progestágeno. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Se ha dicho que los antiandrógenos pueden afectar la sexualidad en razón de que el componente hormonal de la respuesta sexual puede estar mediada por andrógenos. Pues bien, el estudio estable, que es un estudio interesante que comparó el levonorgestrel con el dienogest, combinados ambos con el etinilestradiol, realmente no nos mostró que hubiera cambios en la esfera sexual entre uno y otro, de tal manera que yo también cuestionaría un poco el papel de los antiandrógenos, entre comillas, en cuanto a la respuesta sexual, comparado con el levonorgestrel, que es el estandarte de los progestágenos derivados de la testosterona. Ustedes pueden ver los resultados del estudio estable, que prácticamente la respuesta fue similar entre el dienogest y el levonorgestrel. De tal manera que, en lo personal, tengo buen gusto por el dienogest. Creo que no solo en terapia hormonal de reemplazo, que también es muy importante por su efecto que ya mencioné, efecto endometrial y también en anticoncepción. Es una estupenda molécula el dienogest, inclusive existe también sola en el manejo hoy en día de la endometriosis, que ya esas moléculas que usábamos antes en endometriosis, pues prácticamente están mandadas a recoger. Y fíjense que este es mi perro. Muchos de ustedes, los que son muy amigos míos, conocen a mi perro, se llama Orfeo, pero tengan la seguridad de que si yo tuviera otro perro, lo pongo dienogest, porque realmente tengo un gran cariño por esa molécula. Y para terminar, quiero hablar un poco del nomegestrol, que es un derivado de la 19-norprogesterona. Lo tenemos también en progestágeno en anticoncepción, combinado con el estradiol natural, que tiene sus bondades, que tiene sus características, y que no es tema de esta conversación discutir si es mejor el estrógeno natural o el etinilestradiol en la anticoncepción, pero dejémoslo como que es un progestágeno muy interesante, con un efecto benéfico en mama, lo cual nos sirve también en terapia hormonal menopáusica, que también existe, no sé si en Dominicana, pero nosotros en Colombia y en muchas partes de América Latina lo tenemos combinado con el valerato de estradiol en terapia de reemplazo hormonal, y tiene una acción gonadotrófica buena, lo cual lo hace también útil en anticoncepción, y como yo lo mencioné, con una biodisponibilidad larga de más de 40 horas, que nos sirve un poquito para los olvidos que a veces se presentan en las mujeres que toman anticoncepción oral. Existen anticonceptivos de solo progestágenos, no solamente orales, sino por otras vías, que también es importante tenerlos en cuenta, y existen progestágenos de solo progestágeno en píldoras, en esquemas continuos, como la drospirenona 24/4, que ya está comercialmente también y que es bastante interesante, y que inclusive ha merecido muy buenos comentarios y mucha literatura por parte de Santiago Palacios, que veo que está ahí acá al frente, el coautor conmigo de este libro, y que es una opción muy interesante de progestágeno sin estrógeno para la anticoncepción. De tal manera que fíjense que tenemos un gran abanico de progestágenos en anticoncepción. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver más o menos cómo indicaría uno, dependiendo del caso de cada señora, de cada mujer que no paciente, porque quien planifica no está enferma, es una usuaria, no es una paciente, a ver qué progestágeno podríamos nosotros usar en ella, dependiendo de su condición en particular. De tal manera que es un tema controvertido la planificación familiar, también la anticoncepción, y precisamente por eso hace 2 días en Santo Domingo hemos creado la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, con 6 miembros fundadores de diferentes países de América Latina, entre estos Dominicana, representado por el profesor Alejandro Paradas, con el ánimo de que todos estos temas sean debatidos a nivel continental de aquí en adelante, con un espíritu académico y procurando, como siempre, el bienestar
de nuestras mujeres. Tenemos desafíos científicos y clínicos por delante en el tema de anticoncepción y siempre recordar que quizá lo que piensa el niño de lo que piensa la niña puede ser diferente un día como hoy, un viernes, ante un escenario tentador y susceptible de un embarazo. De tal manera que no basta con decir no. Hay que hacer algo para no concebir hijos en el momento inoportuno y por eso el tema que hoy me ha puesto la organización del Congreso lo agradezco de corazón. Para cada mujer hay un método anticonceptivo y hay una progestina para ella, así como el zapatico de la Cenicienta era solo para la Cenicienta y no para cualquiera de sus hermanas tan feas que tenía. Finalmente quiero terminar con esta frase del Talmud que dice que quien no añade nada a sus conocimientos ni siquiera queda igual, sino que los disminuye. Les agradezco mucho y le agradezco mucho a la mesa directiva por la moderación de esta conferencia. A ustedes muy gentiles.